Luisana y Vladimir, en compañía, por el Circuito Éxitos. 3:31 estamos de regreso en compañía y al principio del programa les habíamos prometido una entrevista para hablar específicamente sobre cómo los sobornos de Odebrecht se colaron en Venezuela y específicamente vamos a hablar con el periodista Joseph Polisuk de Armando.info, quien ha publicado un artículo que pues habla específicamente de este tema. Odebrecht obviamente ha, creo que calado en muchas partes del mundo como el caso de corrupción o uno de los casos de corrupción más importantes en las últimas décadas y que además ha involucrado a muchísimos países y muchísimos altos funcionarios de diferentes países. Y en este caso, pues estamos viendo prácticamente un nuevo capítulo de esta historia y tiene que ver directamente con Venezuela y específicamente con el mandatario pues más alto del país. Estamos hablando del presidente Nicolás Maduro. Por eso tenemos en línea telefónica a el periodista Joseph Polisuk, jefe de redacción de Armando.info. Joseph, gracias por estar con nosotros en compañía. Luisana, un placer. Un saludo para todos en el estado de Aragua. ¿Cómo está todo? Pues contentos y alarmados a la vez de poder conversar contigo. Alarmados digo porque bueno, tal vez sí sabíamos que Odebrecht tenía pues muchos de sus tentáculos metidos en Venezuela o al revés, Venezuela tenía muchos de sus tentáculos metidos en Odebrecht en el mismo caso, pero todavía no hemos visto ningún tipo de acción de ningún tipo de organización, por lo menos aquí en Venezuela, ya sea fiscalía, ya sea a nivel de justicia, que abra una investigación específica para hablar del caso Odebrecht y cómo altos funcionarios venezolanos, y en este caso específico el presidente Nicolás Maduro, se involucran con este caso de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando con Odebrecht y por qué en Venezuela pues no se hace absolutamente nada al respecto? Sí, yo creo que eso es uno de los síntomas que diferencia el caso Odebrecht de Venezuela del resto de la región. En toda la región, varias constructoras brasileñas, es el caso Lavallato, o sea, no es solamente Odebrecht, aunque es la principal, sino una serie de contratistas brasileños obtuvieron contratos y pagaron sobornos a cambio de sobreprecios. Uh-huh. Pero la diferencia es que en Venezuela eso también ocurrió, pero las obras, muchas de esas obras, ni siquiera están listas. Uh-huh. Y tu pregunta es muy importante, que ¿por qué no se han abierto procesos en cada una de esas construcciones? En cada uno de esos elefantes blancos. Claro, que es lo que nos alarma, porque vemos cómo en otros países se están haciendo seguimientos, se están abriendo investigaciones, en Colombia, en México, y decimos, bueno, pero es que en Venezuela no pasa nada. Y aquí, según el artículo, tu artículo, pues vemos que, por ejemplo, según el propio Nicolás Maduro entregó $11 millones bajo la mesa para la última campaña de reelección del expresidente Hugo Chávez. Y ¿cómo es posible que haya pruebas al respecto y haya... Es decir, tengan los pelos del caballo en la mano para decirte qué color es y no haya absolutamente ningún tipo de movimiento? ¿De dónde sale toda esta información? Obviamente sin develar pues las fuentes que no se pueden develar, pero ¿de dónde sacan todo este tema, de todo este pues proceso noticioso que al final de cuentas decimos, bueno, tenemos información, pero no sabemos dónde viene? Sí, empiezan a salir nombres, empezamos por fin a poner orden en este rompecabezas. Y te digo, sí se puede decir de dónde salen y sí se pueden decir las fuentes. Todo viene desde Brasil. Hay 78, lo que en Brasil, lo que la justicia brasileña ha llamado delatores premiados. Son gente que participó en esto, que fueron corruptores, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que participó en este esquema de sobornos a cambio de sobreprecios y que a cambio de beneficios procesales para no ir... Uy, creo que estamos teniendo problemas con la comunicación. A ver, se acaba de caer la llamada, pero nos estaba diciendo Joseph Polisuk, quien es jefe de investigación de Armando.info y quien ha publicado este artículo sobre los sobornos de Odebrecht. Habla de que tienen, pues al final de cuentas, fuentes que vienen específicamente de Brasil, en donde ya hay, obviamente, pues muchos informantes, por no decir soplones, que están obviamente dando pues cuenta de todo el proceso de corrupción en el que se han visto involucrados tantos países y en el que pues obviamente no se salva Venezuela. Y pues me llama muchísimo la atención
que también hablan de que, por ejemplo, a pesar de que en este momento la fiscal no está, vamos a decir, en buenas relaciones con el gobierno, aún ella sigue callando. Ahora sí tenemos nuevamente en línea telefónica a Joseph Polizuc, que nos decía que la información viene específicamente de estos delatores brasileños que están directamente involucrados con el caso y que en este momento pues están dando pues los premios gordos, por así decirlo, los nombres, apellidos y todo el proceso en general. Sí, Luisana, así es. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te estamos escuchando. Esa información viene de Brasil y también, entonces, ahora, que era lo que estaba comentando mientras tratábamos de hacer nuevamente la conexión contigo, hay también pruebas que hablan de que la fiscal general y la fiscalía en su momento tenía también las pruebas de esto que estaba ocurriendo y hasta el momento, pues, tampoco ha dicho nada con respecto a esta situación. Sí, tengo entendido que la fiscal Luisa Ortega había anunciado una serie de pruebas, de investigaciones, que bueno, estará por verse. Pero la información que nosotros hemos venido publicando en el site armando.info, y los invito a que la vean, son varios reportajes, son uno solo, vienen desde Brasil, de la Procuraduría brasileña, y allí hay varios delatores premiados. Ellos han contado la película porque fueron parte de estos casos, y hay dos testimonios fundamentales. De todos estos 78 para toda América Latina, hay dos fundamentales en el caso venezolano. Uno es el de Mónica Moura, una de las publicistas del expresidente Chávez, en la que ella explica cómo se pagó la campaña y que fue financiada con dinero de constructoras como Odebrecht. Hay otra que se llama Andrade Gutiérrez, y allí es cuando, eso que contaba, que 11 millones de dólares salieron en cash desde la Cancillería en maletines que entregó el entonces canciller de la República, hoy primer mandatario, Nicolás Maduro. Entonces aquí la primera pregunta que debería responder el primer mandatario, eso lo entregó, esos maletines los entregó, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Salió de la Cancillería o es que él tiene una cuenta con este dinero? Exactamente, y de dónde específicamente sale. Al final de cuentas, entonces nos retomamos al momento en el que nos enteramos del caso del primer maletín, que simplemente lo que hacía era anunciar la puntita del iceberg de los no sé cuántos miles de maletines de los cuales nosotros no tenemos la más mínima idea. Y en este caso se vuelve a evidenciar, y en este momento se vuelve a evidenciar cómo a través de este tipo de negociaciones se han hecho tantos actos truculentos, por así decirlo, que los venezolanos pues no tenemos la más mínima idea. Hoy en día, por ejemplo, hay casos abiertos en diferentes países de cómo que en el que se investigan los hechos de corrupción y cómo se han pagado estos sobornos para que estas constructoras obtengan los contratos específicos, pero la diferencia también está en que esos países, al menos muchas de esas construcciones también finalizaron, cosa que tú decías al principio de la entrevista. Aquí en Venezuela prácticamente no hay nada hecho, ni siquiera. Sí, esa es la diferencia con el resto del mundo. Por ejemplo, te puedo hablar de un caso emblemático en Perú, la carretera costanera que unía a Lima con el interior del Perú, que se pagaron sobreprecios, pero esa carretera está lista. No así, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Tocoma, la propia línea 5 del metro de Caracas, que solamente hay una estación y la inauguraron en las elecciones municipales del 2014 como si fuera una línea. Y el puente Cacique Nigale del estado Zulia, que debería ser el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Tantas obras, tantos porcientos que deberían estar ya montados y por los que además se ha pagado aproximadamente 20% de sobreprecio de nuestro bolsillo y que no están listas. Que no están listas y que al final tampoco se van a investigar, porque si seguimos viendo esto, cómo se ha ido soltando información paulatinamente, pero hasta ahora no hay ningún tipo de movimiento respecto a lo que debería hacerse, los seguimientos de la justicia que deberían hacerse, pues creo que vamos a seguir en las mismas, ¿no? Bueno, el reto es, en nuestro caso, en armando.info, es tratar de engranar las piezas de este rompecabezas y por lo menos contar lo que pasó. Queda en manos de las autoridades después hacer justicia. Lo bueno es que hay fuentes ya fuera del país que empiezan a contarlo, como te digo, a cambio de beneficios procesales. Y es así también el caso del
embajador de Odebrecht en Venezuela, el representante, que tenía acceso directo a Miraflores, Eusenando Acevedo, y que también ha estado contando cómo se financiaban y a quién patrocinaban. Es decir, que al final de cuentas tenemos toda la información y lo que necesitamos, y ustedes, como has dicho, desde el punto de vista periodístico, han hecho todas las denuncias y han buscado debajo de todas las piezas para tratar de sacar a la luz todo el proceso, pero todavía estamos como esperando a ver que algo realmente importante pase, ya que se tiene, vamos a decir, todas las pruebas en la mano. Sí, poco a poco creo que se está contando la película en cada uno de estos países. Esto es un caso que ha movido los cimientos del Brasil, sí, y de otros 12 países de la región. Y bueno, que otra vez usaron la fórmula de sobornos a cambio de corrupción, a cambio de sobreprecios. Cosa que lamentablemente, Joseph, no nos sorprende. ¿Dónde podemos, en armando.info se puede ver cada una de las entregas? ¿Cuántas entregas tiene esta investigación específica sobre el caso Odebrecht para que las personas puedan revisarla? Ahora creo que llevamos como 8 reportajes publicados, en donde poco a poco hemos ido tratando de contar la película desde diciembre del año pasado. Y yo les invito a que consulten la plataforma, pero todavía quedan más, Lisandra. Estamos tratando de investigar otros casos. De antemano te doy la primicia que estamos viendo qué pasó con un proyecto de etanol, de plantas de etanol de PDVSA, en las que ya hemos podido ver que hubo corrupción y vamos a publicarlo pronto. Bueno, estaremos entonces atentos y volveremos a contactarte para que nos comentes un poco sobre ese caso específicamente. Joseph, gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por el trabajo que están haciendo desde armando.info. Un abrazo para todos allá en Maracay. Tus redes sociales para que podamos seguirte y también conocer un poco más de tu trabajo. Sí, nos pueden seguir en armando.info, @armandoinfo, y también mi Twitter, @JOPoliSZUK. PoliSZUK. Igual lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Estábamos conversando, gracias a ti, con Joseph Polizuk, jefe de redacción de armando.info, este grupo de investigación, de periodismo de investigación, que todo el tiempo están pues mostrando realidades también que lamentablemente pues pareciera que quedan por debajo de la mesa, que los dejan de lado, pero aquí hay muchos datos que hablan de cómo se hicieron varias transacciones bastante corrompidas con el tema específicamente del caso Odebrecht.